The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo webinar que el Foro LAC con la colaboración del Consorcio Internacional para la Anticoncepción de Emergencia, con la OPS, el CLAP de Uruguay, así como con IPAS México, estamos organizando el día de hoy para ponernos un poquito más al día sobre lo último en anticoncepción de emergencia. Tengo el gran honor de presentarles a un panel muy interesante, un panel de lujo, como decimos en algunos de nuestros países, conformado por Tina Puig Borrás, Rodolfo Gómez, Rafael Esquiabón y Melissa García. Tina o Cristina Puig nos va a hacer de moderadora del webinar. Quería yo presentarles un poquito a Cristina. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Relaciones Internacionales. Ha trabajado en el Fondo de Población de Naciones Unidas, en Family Care International y actualmente está con el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia, con el cual todavía colabora. Desde el año 2011 coordina el Consorcio Europeo de Anticoncepción de Emergencia, una red de expertos para ampliar el conocimiento y acceso a la anticoncepción de emergencia en Europa y promover un acceso más equitativo en la región. Así que les damos la bienvenida a nuestros panelistas y Tina, tú tienes el control del webinar y de las presentaciones. Adelante. Muchas gracias, Milka. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Te escuchamos ¿Sí? Perfecto. Perfecto, pues adelante. Gracias, Milka. Quería decir una cosita en caso tengamos personas que son nuevas al webinar. Todos los participantes están con el micrófono silenciado para así no tener el ruido de sus oficinas que esté molestando. Asimismo, quiero informarles que todas las preguntas vamos a tratar de contestarlas una vez que terminen las presentaciones. Ustedes tienen dentro de la plataforma una sección que dice preguntas. Ahí escriben ustedes su pregunta y nosotros las leeremos para que los panelistas las contesten. Muchas gracias, Tina. Ahora sí, adelante tú. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y gracias por su participación. Esperamos colmar sus expectativas y serles de ayuda con la información que les vamos a compartir. En primer lugar, para los que no conocen el Consorcio Internacional, les haré una breve presentación. El ISEC, por sus siglas en inglés, es una red de organizaciones que trabaja para ampliar el acceso a métodos seguros de anticoncepción de emergencia, especialmente en los países de bajos ingresos. Aquí pueden ver nuestra página web. El ISEC ofrece una valiosa plataforma de información, documentación y de expertos. Monitoreamos el acceso mediante una base de datos, publicamos recursos para la incidencia política y para la divulgación científica y también recomendaciones para la consejería y la práctica clínica. En definitiva, trabajamos para impulsar programas que garanticen un acceso oportuno, asequible y seguro a anticonceptivos de emergencia a todas las mujeres. El idioma de trabajo principal del consorcio es el inglés, pero recientemente hemos creado unas listas de correo en francés y otra en castellano, a la que se pueden suscribir desde la página de contacto de la web, por si quieren participar en el diálogo que mantenemos constantemente a través de esta lista de trabajo. Tina, bueno, querida, entrando en materia. Disculpa, sí. Recuerda que Dime. tenemos unos 2 segundos de retardo. Si pudieras hablar un poquito más lento. Yo sé que ustedes en España hablan muy rápido. Sí, yo soy experta en hablar rápido, eso sí soy experta, así que entendido. Un poquito Bajo más la velocidad. Gracias, Milka, por avisarme. Ok, pues entrando en materia.
¿Por qué proponemos hacer un webinar sobre anticoncepción de emergencia, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años se han dado importantes avances en el campo de la anticoncepción postcoital. Hay más métodos, hay más información sobre su seguridad y su efectividad. Sabemos más sobre las interacciones entre distintos métodos y entre estos y otros medicamentos y sobre qué factores afectan su eficacia. En algunas regiones, y definitivamente en Europa, estos avances se han traducido en más opciones y en un mayor acceso a métodos postcoitales y en una renovación de los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios de consejería y de provisión de anticoncepción de emergencia. En este sentido, el objetivo del seminario de hoy es compartir con ustedes algunas de estas actualizaciones con la idea de ayudar a impulsar procesos similares en la región que resulten idealmente en más y mejor acceso a anticoncepción de emergencia. Estos son, ven en la pantalla, los temas que nos proponemos abordar. Haremos un repaso general a todos los métodos de anticoncepción de emergencia disponibles a nivel global. Miraremos el panorama actual de accesibilidad en la región, repasaremos los mecanismos de acción de los métodos orales más disponibles en la región, veremos qué sabemos hoy en día sobre la seguridad de la anticoncepción de emergencia, qué factores pueden afectar su eficacia y les presentaremos algunos recursos que están disponibles para la práctica clínica de la consejería. Y al finalizar esperamos tener tiempo para preguntas y respuestas. Para que no se aburran de oírme solo a mí, contamos con un elenco de lujo que nos ayudará en la tarea. Desde Nueva York contamos con Melissa García, del equipo del Consorcio Internacional. Melissa es Senior Technical Officer y desarrolla e implementa estrategias de promoción, capacitación y sensibilización en anticoncepción de emergencia, trabajando a nivel global y también codo a codo con organizaciones locales, sobre todo en el África francófona. Desde Montevideo nos acompaña el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León, al que seguro que muchos de ustedes ya conocen. El doctor Gómez actualmente es el asesor regional en salud reproductiva del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS-OMS. Se ocupa de las áreas de reducción de la mortalidad materna por aborto inseguro y de mejoramiento del acceso a anticoncepción moderna, entre otras áreas. El doctor también es profesor adjunto de salud materna en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Y desde México nos acompaña la doctora Rafaela Esquiabón, también conocida por la mayoría de ustedes, que en los últimos 11 años ha dirigido la oficina de IPAS en México y también liderado el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México y una experta de reconocimiento global en la materia. Gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros. Antes de empezar, también queremos señalar que ninguna de las organizaciones que participamos en este webinar promovemos el uso de la anticoncepción de emergencia por encima de otros métodos anticonceptivos, principalmente porque no es el método más eficaz y porque no protege de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, consideramos que la anticoncepción de emergencia debe ser parte del conjunto de métodos que se ofrece a la población y que todas las mujeres deben tener acceso a información y métodos contraceptivos postcoitales. En ese sentido, el marco internacional que ampara el derecho a información y acceso se ha ampliado en los últimos años y actualmente hay claros fundamentos legales para exigir la promoción y la protección de este derecho. Además, garantizar el acceso a métodos postcoitales es un imperativo moral en el contexto del brote del Zika, tras el cual se recomendó postergar 6 meses los embarazos en las zonas más afectadas por el virus. Así que ahora ya empezamos y entramos en materia. ¿Qué es la anticoncepción de emergencia? Con este término, también llamada anticoncepción postcoital o mal llamado el método de la pastilla del día después, nos referimos a distintos métodos anticonceptivos que se pueden usar para prevenir embarazos en los días inmediatamente posteriores a la relación sexual. El uso de la anticoncepción de emergencia está indicado después de una relación sexual sin protección, en caso de violación o relaciones sexuales forzadas desprotegidas, o en el caso de uso incorrecto o inconsistente de otro método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud, aquí ven el link, actualizó el año pasado su ficha informativa sobre este método, que incluye un listado detallado y exhaustivo de cuándo está indicado el uso del anticonceptivo de emergencia. ¿Qué métodos postcoitales hay?
A nivel global, o sea, en todo el mundo tenemos hasta 5 opciones anticonceptivas postcoitales distintas. Por un lado están las pastillas específicamente comercializadas y paquetadas como anticonceptivo de emergencia, lo que se llama un producto dedicado, con levonorgestrel, con acetato de ulipristal y con mifepristona. También hay el régimen combinado, o llamado método USPE, y también el uso del DIU de cobre como anticonceptivo de emergencia. Vamos a verlo uno por uno. Las pastillas de anticoncepción de emergencia con levonorgestrel son seguramente el método postcoital más conocido. Se comercializa desde los años 90 y consiste en una dosis de 1,5 miligramos de progestina, que es la misma que se utiliza en las pastillas anticonceptivas de uso diario. Está indicado para uso hasta 72 horas después de la relación sexual desprotegida y su eficacia es alta en las primeras 72 horas y después decae rápidamente. Las pastillas con levonorgestrel están registradas prácticamente en todo el mundo. Este mapa es del año 2013 y había 146 países en los que estaba por lo menos un producto registrado. Y el cambio a la fecha de hoy, quizás el más reciente y más emblemático, es Malta, que hace solo 6 meses, que empujada por una demanda civil de 103 mujeres, permitió finalmente que se registrara en el país tanto el levonorgestrel como el acetato de ulipristal. Después tenemos la pastilla del producto dedicado con acetato de ulipristal, que es la más nueva. En Estados Unidos y en Europa se comercializa bajo los nombres de ELA o ELLA y ELLA One desde el año 2010 y 2009 respectivamente y consiste de 30 miligramos de acetato de ulipristal, que es una antiprogestina. Su eficacia es alta y sostenida hasta los 5 días después de la relación sexual desprotegida. El acetato de ulipristal también se usa en menores dosis para el tratamiento de fibroides uterinas. Esta pastilla se vende sin receta médica desde el 2015-2016 en casi toda la Unión Europea, excepto Hungría, y en el resto de Europa, y también en Australia, Israel, Turquía y algunos otros países en Asia y África. No, en Asia. En Estados Unidos todavía se vende con receta médica y bueno, destacar que en América Latina se comercializa ya en 5 países donde está registrada como producto con prescripción, que son México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay. También existe un producto con mifepristona de 10 a 25 miligramos. Su eficacia es alta y sostenida hasta los 5 días después de la relación sexual desprotegida. Pero este producto se encuentra básicamente en China, en Vietnam, en la Federación Rusa, en Moldavia, Armenia y Ucrania. No ahondaremos en este método porque no está disponible en la región, pero nos parecía importante recordar que existe y que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando explicamos la diferencia entre la anticoncepción de emergencia y el aborto médico. Tenemos después el método USPE, o la anticoncepción de emergencia combinada, que contiene estrógeno y progestina y consiste en 2 tomas de cierta cantidad de pastillas anticonceptivas regulares que contengan levonorgestrel y etinilestradiol. Hoy en día se recomienda recurrir solo a este método cuando no haya un producto dedicado disponible, dado que su eficacia es menor y presenta mayores efectos secundarios. En la página web nottolate.com, que ven aquí anotada, usted puede entrar al país, aquí está el caso de Costa Rica, por ejemplo, y le indica de las marcas de pastillas anticonceptivas que hay regulares, qué dosis se deben tomar para hacerse el método USPE en casa, digamos. Por último, el DIU de cobre. El DIU de cobre se ha usado como método anticonceptivo de emergencia desde los años 70, si bien no sabemos mucho sobre su uso típico como método postcoital. Es el método más eficaz de todos y además protege a la mujer de futuros embarazos. A partir de ahora, en el seminario nos centraremos en los métodos con levonorgestrel, acetato de ulipristal y el DIU de cobre. El método con mifepristona no es una opción real en la región y el método USPE varía según la disponibilidad de pastillas anticonceptivas en cada país, así que nos parecía menos pertinente incluirlos. Pasamos al segundo tema. ¿Qué sabemos del acceso a métodos anticonceptivos postcoitales en la región? Para hacer una valoración proponemos mirar estos 5 aspectos. Hay productos en cada país registrados, se pueden acceder con receta médica o son de acceso libre, se distribuyen en el sector público, el precio es asequible, se conoce el método. Vamos a ver. ¿Hay productos registrados en cada país? Pues no.
En casi todos los países hay al menos un producto de levonorgestrel dedicado registrado, pero destacan las excepciones de Haití, donde no hay producto registrado, pero sí se permite la importación, y sobre todo de Honduras, donde una resolución del Tribunal Constitucional el año 2012, si no recuerdo mal, vetó su importación, comercialización, distribución y uso, o sea, una prohibición absoluta. Y también de Costa Rica, donde hasta la fecha las autoridades sanitarias han denegado repetidos intentos de registro de un producto dedicado. Y el acetato de ulipristal. Bueno, hemos consultado al fabricante del producto con acetato de ulipristal, que es el laboratorio francés HRA Pharma, y nos han comunicado que en la región está ya registrado y disponible como producto de venta con receta médica, aunque hay constancia de que también se vende sin receta, en estos países bajo los siguientes nombres comerciales. En México, Femel One, en Colombia y Ecuador, Postday Plus, en Bolivia, Upris y en Paraguay, Ulip. Aquí vemos los países en los que nos consta que la pastilla de levonorgestrel está registrada como producto sujeto a receta médica, aunque de nuevo hay constancia de que la venta es libre en la mayoría de ellos, en la columna de la izquierda. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Y según una consulta que realizamos el pasado mes de agosto, en los siguientes países no se dispensa el levonorgestrel en la red pública de salud, que sería Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú, aunque está pendiente de resolución judicial, Surinam y Trinidad y Tobago. Añadir también que en el último año, y debido a razones de abastecimiento, se han reportado problemas de disponibilidad también en Venezuela. De nuevo, para saber más sobre qué producto está registrado, bajo qué estatus en cada país, las páginas web del consorcio y de la Universidad de Princeton son excelentes fuentes de información, a las que también ustedes pueden aportar informándonos si ven información que no está actualizada. ¿Qué sabemos sobre el costo? En el año pasado, el Consorcio Internacional hizo una encuesta online para recabar información sobre el coste y lo asequible que es la anticoncepción poscoital en distintas regiones del mundo. Logramos recabar información de 72 países, incluidos 15 de la región, lo cual nos permite hacer un análisis comparativo a nivel global. Melissa García ahora nos presenta los principales hallazgos de este estudio en relación a la región. Adelante, Melissa. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Muy bien. Gracias, Tina, y saludos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tina, ¿te puedo pedir que pasas a la segunda diapositiva, por favor? Sí, muy bien, gracias. Sí, gracias. Bueno, como ya explicó Tina, recabamos información sobre el precio indicado en varios países del mundo, sobre todo gracias a ustedes. En la segunda columna ven aquí el precio indicado de la etiqueta y este es un valor absoluto. Luego, para poder comparar los precios de los países, regiones, entre ellos, con nuestra consultora hicimos un cierto cálculo, y aquí va la metodología. Se utilizó el PIB per cápita nacional, y para comparar tomamos todos aquellos valores para una sola fecha. Luego dividimos el PIB per cápita por 52, y así se aproximó el sueldo semanal medio, que es, bueno, este cálculo no viene aquí en el cuadro. Y luego se hizo el cálculo en precio relativo. ¿Qué es esto? Lo que representa la compra de una sola dosis de las píldoras de anticoncepción de emergencia con el sueldo semanal medio tomado en cuenta. Nos da este precio relativo, que es el porcentaje del sueldo semanal que uno debe gastar para comprar una sola dosis. Bueno, así se creó una cierta medida de asequibilidad. Tina, ¿puedes regresar a la primera diapositiva? Gracias. Y aquí son unos hallazgos de este estudio. El costo relativo de las PAE de levonorgestrel por región y por subregión. En la eje X ven las regiones y las subregiones, y luego en la eje Y es el porcentaje del sueldo semanal medio para comprar la píldora la más barata en el sector privado en relación al PIB per cápita,
como lo acabamos de describir. Entonces, desde una perspectiva mundial, se identificó que África es la región del mundo en la que este costo relativo de la píldora es la más caro. Con comparación, los productos sí son mucho menos caros, mucho más asequibles en América Latina y en el Caribe desde esta perspectiva. Luego, por el análisis al nivel subregional, vemos que Centroamérica es la segunda región del mundo en la que el costo relativo de la píldora es más caro, y eso después de los países de África francófona y lusófona. En este cuadro vemos que en Centroamérica una mujer debe gastar lo que corresponde al 6.8% de su sueldo semanal medio para comprar el producto más barato disponible en el mercado local. Tina, ¿puedes avanzar? ¿Sí? Gracias. Entonces, con atrás. Gracias. Con este precio relativo, vemos en la columna de derecha que el costo varía mucho. Varía entre 1,45% del sueldo semanal en Argentina, el primer valor, y luego hasta casi los 18% en Guatemala. Varía mucho. Ok, eso en cuanto al precio relativo. Y luego la pregunta, si se conoce el método. Tina, ¿puedes avanzar? ¿Sí? Gracias. Ok, aquí subrayamos que importa mucho el nivel de conocimiento por las mujeres de este método. ¿Por qué? Porque la eficacia de las píldoras de anticoncepción de emergencia a levonorgestrel está limitada a un máximo de 120 horas. El tratamiento rapidísimo es esencial y por eso el nivel de conocimiento varía mucho, influye mucho el acceso de la mujer cuando lo necesite. A nivel mundial sabemos que el nivel de conocimiento de las PAE está bajo en la mayoría de los países que capturan este dato en sus más recientes encuestas demográficas y de salud. Según nuestro análisis, en 35 países, solo menos de un cuarto de las mujeres han oído hablar de las PAE. Vemos en el gráfico unos resultados para América Latina y el Caribe. En azul ven el nivel de conocimiento y en verde es el nivel de desconocimiento. Cierto que algunos de los más altos niveles de conocimiento en el mundo sí se encuentran en varios países de Latinoamérica. Así que ven que su nivel de desconocimiento varía, pero está bastante bien. Varía entre unos 20 y 30% si ven los valores para Colombia, República Dominicana y Perú. Es bastante bien desde un nivel, una perspectiva mundial. Entre unos 20 y unos 30% de las mujeres no conocen la píldora. Pero en cambio, el nivel de desconocimiento es bastante alto en Haití, Nicaragua, Guyana y Bolivia. Ven que en estos países, las mujeres que no han oído hablar de las PAE es alrededor de unos 70 y 80%. Así que para América Latina y el Caribe hay todavía mucho más esfuerzo que hacer para que las mujeres tengan a su alcance las PAE cuando lo necesitan. Muchas gracias y paso de nuevo la palabra a Tina. Muy bien. Muchas gracias, Melissa. Muy interesante. Entonces pasamos ahora a ver el mecanismo de acción. En los últimos años se está generando también mucha más investigación y evidencia sobre el mecanismo de acción de los distintos métodos. En la región sabemos que el llamado posible efecto antiimplantatorio de las pastillas con levonorgestrel fue usado ampliamente por grupos antiderechos para restringir el acceso a la anticoncepción de emergencia. Y los casos de Perú y Honduras son muy buen ejemplo de ello. Así que pensamos que vale la pena hacer una revisión rápida de qué sabemos y qué no sabemos todavía sobre el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia oral con levonorgestrel y con acetato de ulipristal. Así que le paso la palabra a la doctora Schiavone y cambio un segundo la pantalla para poner su presentación.
Mientras Tina pone en la pantalla la presentación, les voy a saludar a todos. Es un gusto estar con ustedes y voy a intentar, en el breve tiempo que tendré, hacer un resumen de la producción científica más reciente que se ha generado a nivel mundial para aclarar los mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia. Me voy a enfocar a la anticoncepción de emergencia oral y a los dos últimos productos dedicados, que en orden cronológico son Levonorgestrel y Ulipristal. La que sigue, pueden ver la cantidad de información que se ha generado. La que sigue, Tina, por favor. La cantidad de información que se ha generado en la comunidad, no, la anterior, por favor, en la comunidad científica. Aquí está bien, perfecto. Sí, se ve bien. Y en los últimos, sí se ve bien. Y desde finales de los 60, cuando se empezó a generar investigación en el tema, se han publicado más de 2.000 artículos en 27 idiomas a partir de 78 países, y es importante por eso saber que lo que les voy a comentar está basado en la evidencia científica más reciente disponible. La que sigue. El tema del mito sobre por qué hay algunos grupos que definen que la anticoncepción de emergencia es abortiva parte de 3 falsos supuestos. Para decir y para afirmar que la anticoncepción de emergencia es abortiva, deberíamos aceptar los siguientes supuestos. 1, que la fecundación se considera el inicio del embarazo. 2, que no hay tiempos disponibles para interferir con el fenómeno de la ovulación, de la fecundación y de la implantación, es decir, asumir que el embarazo inicia inmediatamente después del coito. Tenemos algún pensamiento mágico todos a este respecto. Y 3, que la anticoncepción de emergencia actúa interfiriendo con la implantación de un óvulo ya fertilizado. Voy a tratar en el breve tiempo que tengo de contrarrestar los 3 mitos que estoy enunciando aquí. La que sigue, por supuesto, la que sigue, Tina, la definición del embarazo es a partir de la implantación. La anterior, por favor. La anterior, La implantación se acepta como el evento médicamente considerado como inicio del embarazo, ya que antes de este evento no hay certeza diagnóstica, ni médica, ni ética, ni legalmente aceptable. Aquí vienen resumidos los fenómenos que están relacionados con el embarazo, desde el sentido, el unir y venir de eventos, el ir parte de las coito, de la migración espermática, y que el esperma alcance capacitado y funcionalmente efectivo, alcance el óvulo que se está produciendo a nivel del ovario. Si en este espacio de la tercera del ámpula tiene lugar la fecundación y el óvulo fertilizado regresa al útero hasta implantarse. La que sigue, desde el punto de vista de la definición del embarazo, varias autoridades académicas, científicas, lo definen desde los años 70 como el estatus de la mujer después de la concepción, y la concepción como sinónimo de implantación y no sinónimos de fertilización. El Comité de Ética de la FIGO asume esta definición, y a nivel local, a nivel regional, quiero comentar que recientemente en México la norma oficial mexicana ratifica esta definición, y de manera muy importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Artavia versus Murillo sí rectifica también para la región esta definición y esta interpretación. La que sigue. En relación a los tiempos, es importante, aquí en esta gráfica trato de representar los intervalos en días que pasan entre una potencial relación sexual fecundante, tiene que ser esta antes de la ovulación, en el cuadrito verde que ven aquí representado, y los tiempos que intercurren entre la relación sexual y la ovulación, entre la relación sexual y la fertilización,
y al final entre la relación sexual y la implantación. Puede ver aquí que tenemos varios días e inclusive un par de semanas que nos permiten interferir con estos mecanismos. En el cuadrito verde son todos los eventos que interfieren con la ovulación, donde se ubica el potencial mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia oral. En el cuadrito rojo, los eventos que pudieran interferir con la fertilización y con la implantación, que en general podrían ser considerados por algunos grupos como potencialmente antiimplantatorio y abortivo, pero que no son mecanismos donde actúa esencialmente la anticoncepción de emergencia hormonal. La que sigue, voy a básicamente resumir entonces los mecanismos de acción potencial y recuerdo aquí las definiciones y los acuerdos y los consensos internacionales y regionales. La anticoncepción de emergencia, en especial del levonorgestrel, sabemos que puede actuar a través de la modificación del moco, los mecanismos de ida que vimos en la figura, la alteración del transporte de los gametos y esencialmente la inhibición de la ovulación. No hay evidencia de ningún mecanismo de acción potencial post-fertilización. La que sigue, voy a resumir con ustedes y brevemente las dudas potenciales y los modelos experimentales que se han generado para investigar si existen mecanismos de acción post-fertilización. La pregunta es, ¿posible que la anticoncepción de emergencia actúe también después de la ovulación sobre los eventos post-fertilización? ¿Y cómo se pueden estudiar estos mecanismos? Ya que no existen marcadores de fertilización in vivo, tampoco in vitro es muy fácil analizarlos, y estos mecanismos solo pueden estudiarse de forma indirecta a través de los eventos que preceden la fertilización, es decir, la ovulación, la generación de un gameto femenino funcional, y los eventos que la siguen. La fertilización, insisto, es difícil de analizar, la implantación se puede analizar, y el evento clínico más importante, que es el embarazo, se puede analizar a través de la probabilidad de que este suceda o no en diferentes momentos del ciclo. La que sigue, aquí está resumida los modelos experimentales que han estudiado para analizar la probabilidad o la posibilidad de un embarazo. Se ha estudiado el endometrio de mujeres controles y de mujeres que han tomado los diferentes tipos de anticoncepción de emergencia vía diferentes metodologías, desde la inicial, que fue la microscopía óptica, más adelante la electrónica, más adelante todavía los marcadores bioquímicos, y en épocas más recientes, con la metodología más sofisticada disponible, la expresión de genes endometriales. Y finalmente, como les comentaba, se ha analizado la probabilidad de embarazo en mujeres, pero también en modelos animales como ratas y primates que asumieron o no la anticoncepción de emergencia en diferentes momentos del ciclo. ¿Cuáles son las respuestas, las conclusiones? La que sigue, hay resultados. En esto les estoy enseñando brevemente los modelos experimentales, estos en monas, en la monas Cebus apella, donde no se evidencia, la que sigue, ninguna posibilidad de interferir con el embarazo si la asunción es postovulatoria, y lo mismo se ha repetido con este mismo modelo, administrando el levonorgestrel como anticoncepción postcoital antes o después de la ovulación. Estos son algunos de los estudios más importantes y más, metodológicamente más seguros, más afinados, donde la conclusión es que la anticoncepción de emergencia del levonorgestrel solo es efectiva si administrada antes de la ovulación. Después de la ovulación no es capaz de prevenir un embarazo. La que sigue, se han
utilizado también modelos experimentales directos, analizando la posibilidad de los diferentes principios activos de anticoncepción de emergencia de inhibir el attachment, la implantación del blastocisto en cultivos endometriales. En estos modelos experimentales se evidencia que la mifepristona es capaz de interferir con este mecanismo, pero el levonorgestrel no tiene ningún efecto para modificar la implantación del blastocisto en vivo, in vitro, en cultivos endometriales. La que sigue, los últimos estudios han utilizado tecnología aún más sofisticada, analizando la expresión de diferentes genes bajo la administración de levonorgestrel. Aquí se evidencia en este estudio recientísimamente publicado que el levonorgestrel tiene un efecto directo sobre la expresión de genes en el ovario que pudieran, digamos, reforzar sus efectos antiovulatorios a nivel central. En conclusión, la que sigue, las revisiones de la literatura nos permiten, les presento aquí 2 artículos de revisión en español que pueden ser muy accesibles a nuestro público en la región, que confirman en este y en el que sigue, la que sigue, los dos confirman estos artículos de revisiones, confirman que el efecto del levonorgestrel solo tiene como mecanismo blanco la prevención o el retraso de la ovulación y que no son efectivos después de que este fenómeno haya sucedido en animales, en modelos experimentales en animales y en mujeres. Pasamos ahorita, en la que sigue, a analizar el mecanismo de... Bueno, este es un resumen basado en los estudios y muchos estudios más, que no tengo el tiempo de presentarles, que el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia incluye en su resumen de mecanismos de acción, ratificando que el principal mecanismo de acción es la inhibición e interferencia con la ovulación y no tiene ningún impacto en la implantación. Si pasamos a revisar ahorita la que sigue, en los mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia a base de ulipristal, que es un modulador selectivo de los receptores de la ovulación, también se confirma aquí que el ulipristal es capaz de inhibir o retrasar la ovulación, que lo puede hacer a nivel central, pero lo hace también vía una acción directa en el ovario, en un modelo experimental muy elegante, y que tiene la ventaja, la que sigue todavía, de poder de poder impactar en este mecanismo de acción con una ventana de intervención más amplia del levonorgestrel, más cerca de la ovulación, pero que no es capaz de interferir con la ovulación misma y por ende con la generación de óvulos fertilizados y de embrión y con la implantación de los mismos en el endometrio bajo modelos experimentales que analizan su capacidad antes y después de la ovulación en mujeres. La que sigue, hay algunos estudios donde, digamos, todo este contexto de estudios se resumen en artículos de revisión que les presento ahorita, recientes, en Frontiers in Pharmacology del 2016, la que sigue, en artículos de revisión generados por el grupo en Suecia, el grupo de trabajo en Suecia de Christina Jemsel Danielsson, donde resume y revisa todos los mecanismos de acción de todos los compuestos de anticoncepción oral, ratificando otra vez que el levonorgestrel y el ulipristal afectan la ovulación, pero no afectan los mecanismos de acción posteriores a la ovulación, la que sigue. Y finalmente, ya para concluir, resumo a lo que la Organización Mundial de la Salud incluye en su fact sheet de marzo del 2005, demostrando que las PAI que contienen levonorgestrel previenen la ovulación si administrados en una ventana crítica antes de la ruptura folicular y que no tienen efectos detectables sobre el endometrio
ni morfológico, ni sobre los niveles de progesterona administrados antes de la ovulación, y no son eficaces una vez que el proceso de implantación ha iniciado, y por ende no pueden, bajo ninguna definición, ningún concepto, provocar un aborto. La que sigue, en una revisión subsecuente, se puede afirmar que la PAE que contienen ulipristal acetado tienen el mismo mecanismo de acción sustancialmente identificado para levonorgestrel, es decir, previenen e interfieren con la ovulación, pero bajo una ventana más amplia antes de la ruptura folicular. En ciertas condiciones experimentales pueden inducir cambio en algunas expresiones génicas, pero a la dosis utilizada y bajo las indicaciones de anticoncepción de emergencia no impactan en la fertilización, la generación y la implantación de embriones. La que sigue, a todo el público interesado puedo sugerir esta interesantísima revisión de anticoncepción de emergencia muy reciente, publicada, sale del horno en este momento, es de febrero de 2017 y resume todos estos conceptos que le estoy enumerando. La que sigue, para ir concluyendo. En resumen, si podemos resumir bajo esta figura, acuérdense que de alguna manera la anticoncepción de emergencia interfiere en los mecanismos de ida, en los mecanismos de generación de un gameto funcional del ovario, pero no interfieren de ninguna manera con los mecanismos de vuelta, es decir, a partir de la generación de un óvulo fertilizado no tienen ningún impacto. La que sigue, le concluyo así y agradezco la atención de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rafaela. Muchas gracias por la clarísima explicación de un tema súper complejo. ¿A dónde? Seguimos ahora. ¿Ven la pantalla? Sí, lo vemos Sí. perfecto, lo vemos perfecto. Seguridad de la anticoncepción de emergencia. Ok, pues adelante. Pues seguimos ahora con aspectos relativos a la seguridad. En el año 2010, la OMS publicó esta ficha informativa que ven en sus pantallas, reafirmando que la PAE de levonorgestrel es segura. El año 2015, también la Organización Mundial de la Salud actualizó la 5ª edición de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, que es casi tan difícil de pronunciar como levonorgestrel. Así que ahora le paso la palabra al doctor Gómez para que nos cuente un poco más sobre este valioso recurso y sus principales recomendaciones en materia de anticoncepción postcoital. Rodolfo, todo esto es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. No puedo comenzar sin decir que para el Centro Latinoamericano de Perinatología, para la OPS, es un enorme placer participar de este seminario y nos ponemos a disposición de las preguntas. Simplemente la siguiente, me gustaría marcar que, como ya muy bien lo mencionó Tina, la 5ª edición de los criterios médicos de elegibilidad de uso de anticonceptivos tiene fecha en 2015, pero tiene por detrás 2 años de trabajo previo de análisis de la evidencia científica nueva en relación a nuevos métodos anticonceptivos y una metodología de análisis rígida, dura, muy confiable y muy robusta que el grupo de expertos de la Organización Mundial de Salud ha desarrollado. Esta 5ª edición tiene un resumen ejecutivo en español, que es el que está por abajo, en lila. Es un resumen muy corto, simple, que yo recomendaría, está en nuestra página web, en la página web de la OMS también, que recomendaría que le den una ojeada porque está muy, muy interesante, planteando cuáles son las novedades. Para nosotros, como lo planteó Tina al inicio, la cuestión de la anticoncepción de emergencia y la anticoncepción en general forma parte de los derechos humanos, es el respeto a la dignidad de las personas y el derecho a mantener y conservar la salud con la máxima evidencia científica en relación al uso de los métodos anticonceptivos. En 2016, la Organización Mundial de la Salud produjo una serie de recomendaciones prácticas, que es el 4º
documento que estoy mostrando acá abajo y a la derecha, que es la tercera edición. Yo voy a tomar básicamente elementos de la quinta edición de 2015 y de la tercera edición del 2016 de prácticas, para que mostrarles un poco cómo funciona y desde dónde estamos recomendando con total certeza la anticoncepción de emergencia como una práctica segura. La siguiente, por favor. Aquí les muestro que existen dos niveles de recomendaciones. Una recomendación para hacedores de políticas, para los ministerios de salud, que corresponden a los dos textos que están encima, que ya se los mostré en la diapositiva, en la imagen anterior, pero también esto se acompaña de un manual de instrucción, un tríptico, que también es actualizado en base a las novedades de la edición última, para los profesionales de la salud que están en el campo de batalla, enfrente de la paciente o de la pareja, buscando un método anticonceptivo para poder hacer anticoncepción basada en evidencia. Entonces hay un tríptico que está acompañado de un manual, que este sí está en español también. Sin embargo, estos dos primeros de arriba están solo en inglés y solo traducido al español el resumen ejecutivo de la quinta edición. ¿Cuáles son los cambios más importantes de esta tercera edición que les mencioné del 2016? Básicamente es la inclusión de un nuevo modelo de implante subdérmico, la medroxiprogesterona subcutánea como método anticonceptivo, la combinación de los parches que no estaban en la edición cuarta, en la edición anterior, y obviamente el anillo vaginal que tampoco estaba, y aquí viene la gran incorporación del acetato de luipristal dentro de las recomendaciones nuevas. O sea, hasta la edición anterior la OMS no había incluido anticoncepción de emergencia utilizando el acetato de luipristal. Entonces, si vemos en el recuadro que está resumido solamente de cuáles son los elementos importantes que se analizó en base a las publicaciones de la evidencia científica, y es que una recomendación, la 4A y 4B, son las relacionadas a la anticoncepción de emergencia. En la 4A1, las mujeres que toman anticoncepción de emergencia con luipristal tienen mayor efecto de protección cuanto más temprano se lo toma, pero es altamente efectivo hasta las 120 horas después del coito fecundante, posiblemente fecundante. El levonorgestrel, cuando se piensa en un efecto colateral de la alta dosis hormonal del método Juppe, del método que es utilizado en los países desde hace mucho tiempo, antes de tener productos dedicados, por la dosis hormonal muchas veces provocaba náuseas y vómitos. Entonces había una recomendación empírica de darle a la paciente, a la mujer, un antiemético antes de utilizar las dosis altas de hormona. Se evaluó en los ensayos clínicos si esto era necesario o no para los productos dedicados, tanto ulipristal como el levonorgestrel, y se vio que esto no era necesario, no está recomendado ser utilizado sistemáticamente, aunque si la única opción que tenemos es el método Juppe, podría mantenerse esta práctica según el juicio clínico de la persona que esté asesorando a la pareja o a la mujer. Si la mujer, además de tomar la dosis hormonal, tanto de ulipristal como de levonorgestrel, tiene náuseas, que puede ser un efecto personal, y no por las condiciones del embarazo, porque sabemos que, como muy bien explicó Rafaela, una vez que se inició la implantación y que la mujer comenzaría a tener síntomas, esta anticoncepción de emergencia no tendría acción. Pero sí, si la mujer, por alguna otra causa, tiene un vómito 3 horas después de haber tomado las píldoras, debería tomarlas nuevamente si el vómito se da antes de este periodo de 3 horas. Esta es una recomendación que no hay recomendación con evidencia fuerte, pero sí es una recomendación que está en las guías. Luego, en relación al cuándo iniciar con seguridad o no
los métodos anticonceptivos de mayor duración, una vez utilizada la anticoncepción de emergencia, sabemos, como muy bien lo dijo Tina al inicio, no es la anticoncepción más eficaz de ningún modo, pero sí hay que pensar el momento oportuno del inicio de la anticoncepción más prolongada. El DIU resuelve las dos cosas en el mismo acto. Es un excelente método de anticoncepción de emergencia y resuelve el método de anticoncepción de intervalo. O sea que prolongaría el inicio de la anticoncepción de emergencia inmediatamente después con la de intervalo. Cuando se utilizan ulipristal, por ejemplo, se recomienda que si se va a utilizar métodos anticonceptivos específicamente con progestágenos o las pastillas anticonceptivas de progesterona, las dosis de dado que el efecto del ulipristal es un antiprogestágeno selectivo, no deben ser iniciados antes de 6 días después de haber tomado el ulipristal. O sea que aquí esto es un elemento como un tip para tener en cuenta. La siguiente, por favor. La seguridad de las píldoras anticonceptivas. El método, como lo mencioné recién, el acetato de ulipristal, está dentro de las novedades de esta quinta edición. Había en la revisión anterior no había suficiente evidencia el uso de algunos medicamentos que tenían potencialidad de interferir con la acción de las píldoras de anticoncepción de emergencia y la obesidad de la mujer también como un riesgo. Había publicado un estudio que las mujeres obesas tenían un riesgo relativo de falla de 3.6, por lo tanto, de un odds ratio de falla de 3.6. Esto alertó a la Organización Mundial de la Salud. Se buscaron mayor cantidad de evidencias y se vio con la inclusión ya de 2.900 mujeres en 2 estudios un poco más grandes, más robustos, que si bien el riesgo parecía ser mayor, era de 1.5 el odds ratio, en realidad el intervalo de confianza incluye al 1, por lo tanto no podría decirse que las mujeres obesas tienen mayor riesgo o un riesgo incrementado. Sin embargo, por eso la Organización Mundial de la Salud, si ustedes lo ven en la recomendación de la condición, está en negrita, esto quiere decir que es nuevo en esta versión de la quinta edición, recomienda tanto el levonorgestrel como el acetato de ulipristal como categoría 1, por lo tanto es una categoría segura, sí debe utilizarse sin problemas. Otros medicamentos como la rifampicina, fenitoína, etcétera, podrían interferir en el mecanismo de acción de la pastilla de anticoncepción de emergencia y en realidad cuando se la analiza un poco más con mayor evidencia científica se vio que en las dosis habituales que estos medicamentos son utilizados no interfieren gravemente y mantienen la calidad de 1. Ustedes saben que las recomendaciones, ya se los voy a mostrar en un minuto, pueden ser de 1 a 4, 1 es seguro y 4 está prohibido. Solamente ven que la historia de coagulopatías, de cardiopatías graves, perdón, como cardiopatía isquémica o accidentes cerebrovasculares o eventos tromboembólicos, nos harían pensar que una categoría 2 para la anticoncepción de emergencia, y resalto que en ningún caso es categoría 3 o 4. Tanto las mujeres con migraña como la enfermedad hepática grave, que incluso puede mantener la condición de ictericia, no transforman a la anticoncepción de emergencia en una categoría 3 o 4. Por lo tanto, es una anticoncepción segura, aún en condiciones médicas de alguna severidad como enfermedad hepática grave. El uso repetido de la anticoncepción de emergencia y de las pastillas, de las píldoras de anticoncepción de emergencia, se pensó también que podría poner en peligro, podría poner en riesgo a la salud de los hepatocitos o a la mujer. En realidad no hay ningún riesgo y se mantiene la categoría 1, aún para el acetato de ulipristal, conociendo que el único peligro es que cuando la mujer está utilizando un método anticonceptivo no del todo eficiente, ese es el máximo peligro, el que vaya a obtener un embarazo no deseado como efecto final del uso de este método sin un método de intervalo. Para los casos de violación,
obviamente el acetato de ulipristal, que está en negrita, también es recomendado como nivel 1. La siguiente, por favor. En términos muy simples, el dispositivo intrauterino es efectivo, es el más efectivo, casi el 100%, 99% utilizado hasta las 120 horas del coito elegido. Las pastillas las píldoras de anticoncepción de emergencia, obviamente hay estudios que muestran que cuanto más precozmente son utilizadas, son más eficaces. Y dependiendo si es el levonorgestrel o el acetato de ulipristal, esta eficacia es más segura alrededor de las 72 horas y va disminuyendo un poco más a las 96 y después de las 120 horas prácticamente es despreciable su efecto, por lo tanto la recomendación es no utilizarlo. Una cuestión práctica que tiene que ver con la implementación de estos elementos en los sistemas de salud es que se ha visto que las poblaciones más vulnerables, como pueden ser de adolescentes o jóvenes, con la provisión adelantada de este medicamento, dado que hayan tenido ya una consulta por una falla de método o que hayan recibido anticoncepción de emergencia anteriormente, la provisión adelantada aumenta la probabilidad de su uso, especialmente en poblaciones más vulnerables y de mayor riesgo. No es una recomendación para incluirlo en todos los ministerios de salud como una recomendación que todas las personas deben tener uso de anticoncepción hormonal y que a su vez tengan siempre una pastilla de anticoncepción de emergencia. De ningún modo, pero sí para poblaciones vulnerables esto ha demostrado ser útil. La siguiente, por favor. Esta es la rueda de la nueva rueda de 2015 de los criterios de elegibilidad, y aquí ustedes pueden ver cómo los criterios van del 1 al 4. La siguiente. Aquí están las 4 categorías para el uso de los anticonceptivos. La 1, 2 y 3 yo les diría son sí, y la 4 es nunca. ¿Por qué les digo que la 3 es sí en algunos casos? Porque si bien el uso no se recomienda, a menos que haya algún otro método más adecuado, pero en muchos casos no se recomienda como primera elección, pero hay que analizar cuál es el efecto final de obtener un embarazo no deseado, cuál es el riesgo de este embarazo no deseado, o el riesgo del uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia, en ese caso, o de cualquier anticonceptivo. O sea que sí podría utilizarse bajo ciertas condiciones de seguridad. El 1 y 2, el método se puede utilizar en cualquier circunstancia. Y la categoría de 1, fíjense que está en prácticamente todas las indicaciones de anticoncepción de emergencia. Hay 2 en algunos casos, pero la recomendación de 2 no es no lo use, es úselo, use método, pero el riesgo puede ser iniciado un riesgo un poquitito mayor. La siguiente. La siguiente tiene eso, gracias. Aquí quiero mostrarles cuáles son las innovaciones que tiene esta nueva rueda de criterios de elegibilidad. Entonces tenemos por un lado a la vuelta las condiciones especiales como diabetes, sepsis, posparto, adolescentes, si la mujer es nulípara, la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30, o sea, si es cardiópata, si tuvo enfermedades tromboembólicas, etc. Todo eso está a la vuelta. Y luego se ve si alguna condición, por ejemplo, si es posparto, si es en el inicio de las primeras 48 horas o antes de las 6 semanas, si es adolescente o algunas especificaciones un poco mayores. Luego están los métodos en anillos concéntricos y para recordarnos también cuáles son los códigos del 1 al 4 para el uso de los anticonceptivos. La siguiente. En la parte de atrás de la rueda tenemos de la A a la Z condiciones específicas de salud. La siguiente. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Dónde está la novedad? Fíjense que ¿qué cambios hay entre la edición 4 y 5 de los criterios de elegibilidad? Los nuevos métodos que se incluyen es el VIEW con levonorgestrel, el parche de uso prolongado, el anillo vaginal de uso prolongado, la
medroxiprogesterona subcutánea serían los 4 métodos nuevos que están aquí en los círculos rojos. Además tenemos un mensaje que está en el círculo amarillo que dice que todos los métodos de anticoncepción no protegen la transmisión de VIH o enfermedades de transmisión sexual. Si hubiera riesgo, debe utilizarse métodos de barrera. Ese mensaje es nuevo, no estaba en la edición anterior. Y además hay una nueva organización de las condiciones de las características médicas relevantes. La siguiente. Fíjense que en la parte de atrás del disco podemos ver las afecciones que van de la A a la Z. Hay una nueva organización de las condiciones, cuáles son 1 y 2 para prácticamente todos los métodos, se resumen en un solo lugar. Hay un mensaje sobre la anticoncepción de emergencia, específicamente. Y el mensaje dice que con pocas excepciones, yo diría con muy pocas excepciones, todas las mujeres pueden utilizar de manera segura la anticoncepción de emergencia. O sea que este es un mensaje que no estaba en la edición anterior y como el tema aquí es seguridad, la recomendación de la OMS es, recuerde, esto es seguro. Y además tiene una área de abreviaturas para que esto sea entendido mucho más simplemente. La siguiente. Y aquí están las condiciones específicas, como lo mostré recién en el cuadro. Esto está en el anverso de una de las solapas del disco de elegibilidad para que todos puedan recordar que la obesidad, obviamente el embarazo es una contraindicación, no aplica, dado que la anticoncepción de emergencia no actuaría si hay un embarazo. Especialmente el acetato de ulipristal, la recomendación está en número 2, fíjense que se recomendaría que durante una semana la mujer no diera de mamar, o que descartara la leche, porque obviamente durante este periodo se puede excretar el ulipristal por la leche y no hay evidencia científica que cause efecto colateral en el niño, pero por una cuestión de prevención está esta recomendación temporal. Luego, la historia de cardiopatías graves se mantiene en la condición 2, la cuestión de migraña porque podría ser exacerbada, la enfermedad hepática grave se mantiene en la condición 2 y en todos los demás se mantiene en la condición 1. Ahora, cuando analizamos el dispositivo intrauterino de cobre, que es la anticoncepción de emergencia también mencionada en esta conferencia, tendríamos que, obviamente, el embarazo es 4, no se usa, no se debe usar si hay un embarazo. Pero en casos de violación, habría que analizar si hay un alto riesgo de enfermedad de transmisión sexual o el riesgo es bajo. Si hay un alto riesgo de enfermedad de transmisión sexual, el DIU no estaría recomendado como poscoital, dado que el riesgo de una endometritis y sepsis es mayor, pero si el riesgo es bajo de una enfermedad de transmisión sexual, entra en categoría 1. Fíjense cómo se diferencia en el caso de violación el perfil de uso del DIU. La siguiente, por favor. Muy bien. Y aquí terminamos con esta pequeña mostración de los elementos de las publicaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, y agradeciendo nuevamente por su atención, quedo a disposición para las preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodolfo. Excelente la presentación y sin duda un recurso súper válido que había que dar a conocer. Me doy cuenta que en tú has tocado algunas áreas que yo por las que yo iba a mencionar ahora, así que lo haré más rapidito porque ya las has abordado. Y vamos a hablar ahora de eficacia y factores que inciden en ella, ¿no? Y en los últimos años sabemos más de los factores, como has dicho bien ahora, que inciden en la eficacia de la anticoncepción oral. Es un tema muy complejo y aquí yo solo pretendía hacer una breve apunte de las actuales recomendaciones. Por un lado está el tema del índice de masa corporal, y en noviembre del 2013, algunos de ustedes recordarán que se desató un revuelo en relación a cómo el peso y el índice de masa corporal podían afectar la eficacia de la anticoncepción oral de emergencia, especialmente el levonorgestrel. Algunos datos sugerían que las pastillas de levonorgestrel podían ser menos eficaces en mujeres con un índice de
masa corporal mayor a 30. Pero como has dicho bien, Rodolfo, no hay datos resolutivos, aunque algunos estudios recientes farmacokinéticos sugieren que puede haber una relación entre obesidad y eficacia del levonorgestrel, así que sabemos que es un tema del que debemos estar pendientes y recordar que el DIU de cobre no se ve afectado por el peso y que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es esta, ¿no? Que no se rechace, que no se deniegue la anticoncepción oral a ninguna mujer por la razón de peso. Entonces, ahí es reiterar un poco esta conclusión. Otro tema más complejo todavía es que en marzo del 2015 la FDA en Estados Unidos aprobó un cambio en la ficha técnica del acetato de ulipristal comercializado en Estados Unidos para recomendar que las usuarias esperen al menos 5 días antes de empezar a usar un método anticonceptivo hormonal, que también es un tema que has comentado, Rodolfo. Y esto se basa en investigaciones realizadas en parte en la región por la doctora Vivian Brach en la República Dominicana, ¿no?, que indican que administrar progestina sola después de acetato de ulipristal podría reducir o neutralizar la eficacia del acetato de ulipristal. O sea, es un tema que daría para hacer todo un seminario sobre ello, yo creo, pero aquí solo queríamos apuntar las recomendaciones principales, que es lo que has comentado. No usar, dado que el uso repetido no tiene ningún problema de seguridad. Si hay que repetir el tratamiento anticonceptivo de emergencia, no combinar los dos métodos dentro de 5 días, porque uno podría anular el otro. Y si se usa acetato de ulipristal, retrasar al menos 5 o 6 días, has indicado el doctor Rodolfo, al iniciar el uso de cualquier tratamiento anticonceptivo hormonal. Mientras que con el levonorgestrel se puede seguir con lo que se llama el Quick Start, que es iniciar simultáneamente un método hormonal para reducir las posibilidades de embarazo después de la PAE. Como les digo, es un tema muy complejo que no sé cómo me he atrevido a abordar, pero hay dos buenos recursos para quien quiera saber más y son estos dos. Un boletín que un poco ahonda más sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre este tema, ¿no? Es un boletín del Consorcio Norteamericano de Anticoncepción de Emergencia y otro y un statement del Faculty de Sexual and Reproductive Health del Reino Unido que explica muy bien, aunque en inglés, lo que sabemos y lo que no sabemos y las principales recomendaciones también hasta la fecha, como complemento a la rueda de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también sabemos, como has comentado, que los fármacos inductores enzimáticos pueden disminuir la eficacia de las PAE y por ello, en Europa, el pasado mes de julio, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó que en usuarias de ciertos medicamentos para tratar el VIH, la tuberculosis y la epilepsia y tomando algunos remedios medicinales, se les proponga el uso del DIU de cobre como primera opción y, en caso que el DIU de cobre no sea aceptable, una doble dosis de levonorgestrel. Y en ese sentido el Faculty británico también emitió un posicionamiento en la misma línea que pueden consultar en su web. O sea, en definitiva lo que vemos es que, bueno, tener más opciones postcoitales conlleva también una mayor complejidad en la consejería que damos a las mujeres. Y por eso ahora queríamos terminar el seminario, y voy a apurarme porque estamos un poco fuera de tiempo. Queríamos terminar presentándoles algunos recursos actualizados que les pueden ser de utilidad si quieren saber más. En primer lugar, les quería comentar las guías de la Faculty británica que hemos mencionado varias veces. Hacen un esfuerzo enorme por actualizar de forma muy rigurosa sus guías tantas veces como hace falta. Yo creo que es la tercera actualización que hacen en 3 años. Además, es un proceso así súper transparente y abierto, por el cual han publicado una propuesta de guía que ha estado abierta a consulta y ahora se está procesando el feedback de la consulta y en breve se va a publicar en inglés, pero podemos estar pendientes de esto. Por otro lado, en colaboración con la FLASOC y con el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia y más organizaciones de la región, se publicó una edición adaptada para la región de las guías de pastillas anticonceptivas del Consorcio Internacional. Algunos de ustedes las deben conocer, están disponibles en nuestra web. Esta guía cubre IUZPE, levonorgestrel y acetato de ulipristal y posteriormente en el 2015 con aliados brasileños la publicamos en portugués. También en portugués, por si hay alguien que nos escucha de Brasil, recomendamos las guías de la Sociedad Portuguesa de Contracepción que se publicaron en 2015 y que cubren también levonorgestrel, acetato de ulipristal y el DIU de cobre y están disponibles online. Otra vez en castellano, la Sociedad Española de Contracepción tradujo al español la primera edición de las guías del Consorcio Europeo, que también cubren DIU, levonorgestrel y acetato de ulipristal.
desde el Consorcio Europeo hemos actualizado estas guías del año pasado y la última versión todavía no está traducida al castellano. Y por último, también quería compartirles esta guía de actuación para la AE en farmacia comunitaria, que la publicó la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria el año pasado. Es un documento muy exhaustivo y orientado, obviamente, al proveedor en farmacia. Esta guía, en principio, el problema que tiene es que es para los miembros de la sociedad, pero estamos en contacto con esta sociedad y podríamos explorar la posibilidad de acceder a este recurso si alguno de ustedes considera que puede ser necesario. También desde el Consorcio Europeo, inspirados por el disco de la Organización Mundial de la Salud, elaboramos este disco, que les voy a mostrar muy rápidamente, que quiere intentar resumir las principales recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de elegir un método postcoital o de ayudar a una mujer a elegir el método postcoital que quiere usar. Solo para darle un vistazo rápido, está muy inspirada en esta organización de categorías de la OMS. Y pueden ver, por ejemplo, si se solicita atención de urgencia después de un asalto sexual, es verde, no hay ningún problema. Si hubo un embarazo ectópico, antes tampoco hubo problema. Si hay obesidad, todo está bien, hay un comentario, aquí se gira, ahí se ve el comentario, que se le puede ofrecer el DIU, pero no se le puede rechazar de ninguna otra forma. Bueno, esta rueda está por ahora disponible solo en inglés, pero será muy breve en francés y esperamos que en castellano. Y la publicamos con el apoyo de la Sociedad Europea de Contracepción, a quien agradecemos. Aquí están viendo mi familia. A ver, muy bien. Y por último, como nos decía Rafaela, para aquellos interesados en ahondar en las complejidades de los temas que hemos visto hoy, recomendar la lectura de este documento de la Universidad de Princeton, ¿no? Que gracias a los colegas de PROMSEX en Perú también está disponible en castellano. La edición del diciembre de 2016. Estamos ahora en contacto con la Universidad de Princeton y vamos a actualizar la versión castellana a medida que ellos actualicen la suya. Así que la de febrero, en un par de semanas, estará también lista en castellano. Bueno, y hasta aquí. Yo me temo que puede que les dejemos con más preguntas que respuestas, pero como comunidad y en un contexto de más opciones postcoitales a nuestro alcance, lo cual es bueno, creo, pensamos que la cuestión que se nos plantea es qué podemos hacer para asegurar que las mujeres tenemos la información que necesitamos para tomar la mejor opción postcoital que necesitamos en cada momento. Entonces el debate está abierto, las preguntas son muchas y el trabajo por hacer es mucho. Y antes de abrir el diálogo, solo decir que esperamos que les haya resultado de interés el seminario y que también en los próximos meses esperamos organizar otro más orientado a estrategias de incidencia política para ampliar el acceso en la región. Muchísimas gracias y estamos aquí para responder a las preguntas. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, Rafaela, Melissa, Rodolfo, muchísimas gracias. Realmente un seminario sumamente importante e interesante. Para todos nuestros participantes, confirmarles que este webinar está siendo grabado y mañana o el lunes a más tardar les voy a enviar el enlace, el link para que puedan acceder a la grabación del webinar. Normalmente utilizamos un canal de YouTube que permite que puedan ver tanto el PowerPoint como puedan escuchar el audio de todo el webinar. Nos hemos excedido en el tiempo, ya es 11:15, pero demos unos 5 o 10 minutos de preguntas. Tenemos varios países que han entrado como grupo, así que realmente los felicito, es excelente. Guatemala, Honduras, me están avisando que están en grupos reunidos en algunas oficinas. Acá tengo una pregunta de Liliana Schmidt de Colombia. Ella pregunta, en los últimos estudios realizados, ¿se evidencia cambios en la efectividad de la anticoncepción de emergencia cuando se utiliza de manera frecuente?
No sé, Rodolfo, ¿quieres tú o Rafaela? Ustedes díganme quién Yo contesta. puedo contestar. Esta es una pregunta que yo me encuentro repetidamente y parte de un error en la concepción. ¿Qué quiere decir con esto? Cada vez que una mujer toma un anticonceptivo de emergencia, su probabilidad de falla es exactamente la misma. Pero si ella toma anticoncepción de emergencia a lo largo de todo un ciclo o de todo un año, el índice acumulado de falla es más alto que otros métodos anticonceptivos. No sé si esto aclara la duda, pero la respuesta es no. El uso repetido no modifica la efectividad de la anticoncepción de emergencia. Y otro elemento también para destacar es que un mito urbano es que la dosis hormonal de la anticoncepción de emergencia se acumularía y tendría un efecto deleterio, un efecto negativo a la salud de las mujeres si es utilizado en forma frecuente. Eso es un mito, no hay ninguna evidencia que demuestre que el uso digamos, prolongado varias veces de la anticoncepción de emergencia afecte la salud de la mujer tampoco. O sea que es un método seguro, no es un método que acumule efectos deleterios. Gracias, muchas gracias. Vamos rapidito con la siguiente pregunta. Nos pregunta Kevin Alejandro Valladares, desde Honduras. ¿El acetato de ulipristal se puede conseguir en Honduras? Por ahora no está registrado, No está registrado. que yo sepa. Muchas gracias. Vamos rapidito con preguntas y respuestas. Silvia Sandoval pregunta, muy interesante el disco de elegibilidad para realizar la consejería. ¿Cómo lo obtengo? Rodolfo. ¿Cuál? Ah. El disco de la OMS. Ajá. El de la OMS, en el CLAP hemos hecho una producción regional. El mecanismo sería, a través de la representación de OPS de su país, hacer la solicitud al CLAP, a través de representación de OPS del país. Se puede comprar o se puede solicitar en donación. Normalmente muchas de las oficinas de la OPS lo tienen, ¿no, Rodolfo? A veces tienen unos cuantos. Si hubo alguna actividad reciente, seguramente tienen algunos ejemplares. Pero están disponibles regionalmente desde el CLAP, solo debe ser a través de la representación de OPS del país. No pueden mandar directamente al CLAP porque se nos inundaría de solicitudes. Entonces, el mecanismo regular es a través de la representación del país. Excelente. Natalia Dret nos dice que no pudo copiar la página. No sé de qué página sea, pero Natalia, no te preocupes. Puedes luego acceder a la grabación de este webinar y mientras vas mirándolo puedes parar la grabación y mirar las páginas y mirar cada diapositiva. Acá hay... Sí. Sí, aquí tienen nuestros emails, que si nos quieren escribir para detalles de esta web, felices de contestar a las preguntas así más detalladas que absolutamente, absolutamente. Sí, muchas gracias. Acá hay un comentario interesante. Ay, se me subió esto. De Jorge Parra, él es el representante del Fondo de Población en Colombia, y Jorge dice, resulta curioso que el nivel de conocimiento aumente en los países donde han habido controversias, como es en el caso del Perú. Toda crisis realmente es una oportunidad para la abogacía. Esto es particularmente interesante en el Perú, ¿no? En el Perú el conocimiento es de más del 80%, justamente por la gran controversia que hubo sobre la anticoncepción de emergencia. Isa Pereira pregunta, estimados, ¿de qué forma sus organizaciones pueden realizar
incidencia política o litigio estratégico para apoyar de forma directa a Honduras y la situación de las PAE. Se tiene la impresión de que organismos como OMS y otras organizaciones redundan en brindar información o posicionarse, pero no se actúa directamente a nivel de tomadores de decisión. Puedo aportar una participación en vista de que no hay una intervención más directa. Este tipo de organizaciones tienen como rol, como finalidad la de proveer asistencia técnica. Generar litigios estratégicos y casos emblemáticos en caso de negación de servicios, etcétera, es más una responsabilidad de ONGs locales y regionales. En especial yo pensaría a nivel regional el Centro para Derechos Reproductivos, que ha estado apoyando para generar, digamos, controversias judiciales en caso de que ciertos métodos, ciertos servicios sean negados a las mujeres que lo necesitan. Sí, y como consorcio internacional no tenemos una línea de trabajo tan directa, pero con gusto yo creo que podríamos como programar una llamada, intercambiar ideas, porque si bien nosotros como consorcio creo que no seríamos el aliado adecuado, sí que igual podríamos facilitar de impulsar estrategias, porque es cierto que la situación de Honduras como que es muy difícil de girar, ¿no? Porque además por el tipo de prohibición que tiene, el acetato de lipristal no sé hasta qué punto crea una oportunidad o no para plantear otro tipo de método. Por ejemplo, en el Perú creo que la prohibición es con el levonorgestrel específicamente, entonces eso crea un escenario. Pero en Honduras la prohibición es como total y absoluta, ¿no? Pero como consorcio yo creo que ofrecernos a tener un día, si queréis, una llamada o pensar cómo podríamos como pensar estrategias a medio plazo para revertir la situación. Acá hay una pregunta. Sugiero, sí, perdón, sí, sigue. Perdón, sugiero recordar siempre que existe el IUSPE, aun cuando tiene más efectos colaterales y es menos efectivo, existe el IUSPE, es decir, el acceso a los anticonceptivos orales de uso rutinario posibilitan un acceso a su uso como anticonceptivo de emergencia. Nunca nos olvidemos esta posibilidad. Rosana Cifuentes, sí, ya seguimos con la siguiente. Rosana Cifuentes pregunta, en relación a niñas que aún no han tenido menarquia, ¿se puede usar la anticoncepción de emergencia? Entiendo que no hay recomendaciones sistemáticas sobre este punto. Sin embargo, sí recordar que es posible que exista ya, se haya echado a andar ya el eje hormonal que genera la ovulación, y por ende si hay algunos datos previos de pubertad, por ejemplo, ya hay desarrollo mamario, ya hay desarrollo púbico, ya hay ciertos datos de la pubertad, yo sugeriría clínicamente la administración del levonorgestrel para evitar cualquier riesgo de embarazo. Correcto, y en ese caso habría que pensar que estamos hablando de una violación. Entonces, estamos hablando de violencia sexual, por lo tanto, no solo pensar en la anticoncepción de emergencia, sino en un abordaje integral al problema. Siguiente pregunta, Cintia Castro Fernández. Una mujer que recientemente tuvo un aborto y tiene relaciones sexuales desprotegidas, ¿puede utilizar la anticoncepción de emergencia? ¿Es efectiva? Igual Claro que no sí. hay evidencias para generar recomendaciones, son recomendaciones basadas en assumption clínicos, pero sí yo consideraría que vale la pena que utilice anticoncepción de emergencia, eso sí. Recordemos que la efectividad en este caso, como en todos los casos, depende del intervalo de tiempo que intercurre entre la relación sexual y la ovulación posterior. Y además pensar que una mujer después de un aborto, tanto puede ser espontáneo como voluntario,
2 semanas después de haber tenido el aborto está ovulando. Entonces, habría que considerar, como decía Rafaela, en qué momento del ciclo está, pero sí saber que la ovulación se va a dar alrededor de 2 semanas después del aborto. Susana Chávez nos hace un comentario. Hay mucha preocupación. Sí, perdón. Melissa tiene el micro que no puede hablar, si se podría activar. ¿A quién, perdón? A Melissa. Oh, perdón, ya, un momentito. La siguiente pregunta. Hay mucha preocupación por proveedores acerca del uso repetido en el caso de adolescentes. Creo que este es un mito importante a seguir trabajando, aunque es el más resistente. Susana Chávez, de Promsex Perú. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, absolutamente. Aclarando, sin sí. embargo, perdóname, Mirka, porque sí creo que este es uno de los temas más reacios, de los mitos más reacios a superar, aclarando, como dijo bien Rodolfo, que no existe ninguna contraindicación, ninguna categoría 2 o 3 o 4 para uso repetido. Si el uso es muy constante, aplican las mismas categorías del de la anticoncepción hormonal de rutina, pero aclarando un poco que la segunda contraindicación relativa, la segunda recomendación es ojo con los métodos de protección hacia las ITS y el VIH, es decir, la anticoncepción de emergencia no sustituye el uso del condón, pero eso también es cierto para todos los demás métodos anticonceptivos y de alguna forma solo estigmatizamos la anticoncepción de emergencia en este caso. Pero y habría que considerar que estamos hablando de una población más vulnerable y el problema aquí no sería un problema médico, sino sería un problema de acceso a la anticoncepción de intervalo. Entonces, plantearnos seriamente si un adolescente por segunda o tercera vez está solicitando un método de anticoncepción de emergencia, plantearnos seriamente dónde está el problema de acceso a un método más seguro. Tenemos una pregunta de Luz Figueredo de PSI Paraguay. Consulto acerca de las recomendaciones del uso del levonorgestrel. ¿Es siempre hasta 5 días después? ¿Cómo? Si no hay acceso a otros métodos anticonceptivos de emergencia como el ulipristal, que mantiene su efectividad, es altamente efectivo hasta los 5 días, aún para el levonorgestrel la recomendación es utilizarlo dentro de los primeros 5 días desde la relación sexual, aun cuando sabemos que su efectividad disminuye en el 4º y 5º día de administración. Brenda Álvarez pregunta, ¿me pueden dar la referencia bibliográfica que diga que el uso reiterado del levonorgestrel no es dañino? El Consorcio Internacional tiene un fact sheet en su página web. Creo que está solo en inglés, pero ahí tiene como una revisión de lo que dice la literatura y refuerza esta idea de que no pone que el mensaje general es que una mujer debería usar anticoncepción de emergencia cada vez que tiene una emergencia contraceptiva. Yo recomendaría, sí. Rodolfo, adelante. Recomendaría también consultar la 5ª edición de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, donde hay un análisis un poco más profundo de la evidencia y una síntesis de la evidencia con la descripción de cada uno de los estudios. Así que está muy bien escrito. Recomendaría incluso la página 75 de este manual. Sí. Puedo comentar que el documento que creamos nosotros del consorcio está disponible en inglés y en francés por ahora. Y resume lo que dice Igual. Sí, ya no tenemos tiempo, ya hemos pasado media hora más. Acá tengo muchas preguntas, lo lamento tanto,
pero por favor háganme llegar esas preguntas. Yo voy a ver de enviárselas tanto a Cristina como a Rafaela, Rodolfo y Melissa, y así poder contestarles uno a uno. ¿Puedo hacer? Milka, perdón, se habla Melissa. ¿Puedo hacer solamente un comentario? Nos llegó la pregunta de disponibilidad de una píldora del UPA en Honduras, por ejemplo, y quiero mencionar a todos que si van en nuestra página web del Consorcio Internacional, tiene la base de datos donde se puede buscar por píldora, por marca y luego por país. Entonces pueden ver toda esa información y luego contamos en todos aquí que nos aportan actualizaciones de información que pueden observar en sus países y que nos llegue por ustedes. Muchísimas gracias a todos los que hemos tenido 60 personas conectadas, ya algunos están saliendo porque me imagino que después de hora y media tienen otras cosas que hacer, así que les agradezco muchísimo. Este ha sido un webinar fabuloso. Hay muchas preguntas que se han quedado acá en mi pantalla, me muero de pena no poder contestar a todos. Sin embargo, copien esa pregunta, envíenmela en un email y con mucho gusto vamos a entonces contestarles uno a uno y trataremos quizás de enviar a toda la lista de correos, les enviaremos las respuestas. Quiero que por favor vayan marcando para el mes de marzo, el 21 de marzo, martes 21 de marzo, 10 de la mañana, hora de Lima, Bogotá. Vamos a tener un webinar sobre prácticas de alto impacto. Dentro de un par de días les estaré enviando la invitación, pero esperamos que estos webinars tengan tanta acogida como el que hemos tenido hoy día con anticoncepción de emergencia. Muchísimas gracias a los 4 panelistas, han sido ustedes realmente sumamente claros y muy explícitos y además muy generosos con su conocimiento y respondiendo las preguntas. Un abrazo fuerte. No sé si Tina tienes la palabra final. Sí, gracias a ti por todo el apoyo en la organización y a Foro LAC y a todos los participantes por estar ahí y estamos a disposición para todo lo que haya quedado pendiente de dialogar. El diálogo sigue siempre. Muchas gracias. Gracias. Igual reitero mis agradecimientos y mi disponibilidad a seguir colaborando con lo poco que sé de este tema. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. chao. Adiós. Chao.